de nuestras vidas se dio a conocer, se mostró, se hizo real, y adoramos a Dios por eso también. Amén. Damos gracias a Dios por todas las cosas gloriosas que está haciendo en nuestras vidas, que está haciendo en nuestros corazones, en la familia, porque Dios sigue mostrando su fidelidad a todos nosotros. Amén. Y le damos gracias a Dios por toda su bondad y su misericordia. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Si llegáramos a necesitar más copias del mensaje, le voy a encargar aquí a alguien, bueno, nuestro hermano Juan, si es que llegaran a necesitarse. Mandé otras 7 allá para que se recojan si se necesitan. Sí, gracias. Disculpe, hermano, es que lo agarré más cercano. Acá estaba Daniel, pero estaba más escondido. Pero damos gracias a Dios por todo, porque para siempre es su misericordia. Hoy vamos a hablar, hermano, de la importancia de mantener nuestra mente sin contaminación. Voy a dar una introducción primero. Amén. Nuestra mente puede ser atada. Cuando tu mente es atada, todo tu ser queda atado. Ejemplo, cuando alguien te hace creer una mentira como una verdad, tú la crees como una verdad, pero es una mentira. Y en esa mentira, tu vida es atrapada. Ahí experimenta la realidad de lo que creíste. Hay una ley espiritual que dice nuestro Señor Jesucristo, que conforme lo creamos, así será hecho. Un ejemplo negativo y un ejemplo positivo. Por ejemplo, cuando te atrapan los miedos, cuando te atrapan los terrores, te dejas controlar por ellos. Este miedo trae sobre ti el propio castigo de lo que temes. Job dijo, lo que yo temía, eso es lo que ha venido sobre mí. Porque tú atraes sobre ti mismo lo que tu mente ha creído, lo que tu mente ha asimilado, lo que tú has tomado por verdad. Por ejemplo, si piensas que te vas a morir, muy pronto te vamos a cafetear, porque tú mismo estás llamando a la muerte, tú mismo estás creyendo que ya te vas a morir. La Biblia nos habla a través de la boca del rey David, cuando él declaró diciendo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Cada vez que el espíritu de muerte viene a tu vida, tienes que hablarle la palabra escrita, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. ¿Qué no es la forma de resistir al diablo? ¿Cómo resistió al diablo nuestro Señor Jesucristo? Confesándole la misma palabra escrita, ¿verdad? El Señor derrotó, bloqueó, cayó e hizo huir al diablo declarándole la palabra escrita. En algún periodo de mi vida yo me he visto forzado a declarar el espíritu de muerte, porque hay espíritus de muerte. Los espíritus de muerte trabajan de muchas maneras sobre ti, llevándote a comer mala comida, mala bebida, llevándote a oír y a ver cosas que te contaminan. Cuando tu mente se contamina tu corazón. Cuando se contamina tu corazón, contaminas tu cuerpo. Cuando contaminas tu cuerpo, resulta en debilidad, enfermedad y muerte. Todo tiene que ver con lo que guardas en tu mente, con lo que aceptas en tu mente. Hoy comenzamos a leer lo escrito, limpiar nuestra mente de contaminación. Toda mente que no es pura debe ser limpiada por medio de la purificación de la palabra de Dios. Cuando nuestra mente se limpia todo nuestro ser. Alcanzar la pureza de nuestra mente debe ser nuestra meta, pues su pureza nos ayudará a comprender los pensamientos de Dios y nos mantendrá en santidad, la cual nos dará entrada al reino celestial. Hay demasiada contaminación sobre la tierra y a través de las plataformas digitales se libera demasiada información equivocada, alterada, malintencionada, que todos los que no tienen conocimiento profundo de las Escrituras están siendo seducidos, engañados, atrapados en mentiras por la ignorancia que en ellos hay. La única forma de liberarnos de todas estas contaminaciones es el conocimiento de la verdad. Estas informaciones equivocadas provienen de hombres esclavos de la ignorancia, como leemos en los siguientes versículos.
Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo domina. Pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que, después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho: el perro vuelve a su vómito, y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Segunda de Pedro 2, 19, 22. En estos versículos vemos claramente cómo somos atrapados y por quiénes somos atrapados. Nos dice también que solo podemos escapar de las impurezas del mundo por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y el conocimiento de su palabra. No hay otra provisión en la tierra para los hombres más que esto. De igual manera nos dice que si no prestamos atención a las contaminaciones del mundo, seremos nuevamente arrastrados por ellas y volveremos a cometer no solo los mismos pecados que practicábamos antes de conocer al Señor, sino que nuestro estado será peor que el primero. Nuestra mente requiere urgentemente ser liberada del error, del engaño, de las mentiras y de las ataduras provenientes de este mundo. De lo contrario, no solo nos evitará progresar en este camino cristiano, sino que tarde o temprano seremos vencidos y reducidos totalmente a la esclavitud. Si no avanzamos en libertad, es más probable que seamos reducidos a antiguas esclavitudes de las cuales nos liberó el Señor. La Escritura dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esto nos habla del gobierno del Espíritu Santo en nuestra mente. El Espíritu Santo nos guía y nos revela la verdad del Altísimo. Después de la revelación, espera nuestra acción para que pueda operar sobre nuestras vidas. Esta acción es la obediencia en base a la claridad de pensamiento provocado por el conocimiento claro de su palabra. Cuando obedecemos, el Espíritu Santo nos guía en el camino de la libertad. Ahí nos hace vivir la experiencia que nos libera. Así se establece y ahí llega a habitar. Nuestro Señor dijo: cuando conozcan la verdad los hará libres. Juan 8, 31, 32. Y quien guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos y haremos habitación con él. Juan 13, 23. Donde se guarda la palabra de Dios, ahí habita el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí se experimenta la vida de libertad. Si mantenemos esta verdad, mantendremos también la presencia de Dios sobre nosotros, la continua libertad y la continua purificación. Si deseamos que se incremente la libertad de Dios en nosotros, debemos guardar más su palabra, porque solo somos libres en aquello que guardamos de Él. Las demás áreas quedan esclavas. Si nuestra mente no es liberada, todo nuestro ser permanece cautivo y prisionero en la esclavitud de la mente. La mente da órdenes al cuerpo y el cuerpo ejecuta esas órdenes. Si la mente del cristiano es impura, mandará órdenes impuras al cuerpo, el cual realizará obras pecaminosas. Cuanto más el cristiano comete pecado, más esclavo es del pecado, más fuertes son sus cadenas, más difíciles de romper son sus ataduras. Es urgente comprender en su totalidad que si no somos libres de pensamiento, no somos libres en absoluto. Porque nuestra mente dirige nuestra acción. Si nuestra mente es limpia, también nuestro corazón lo será. Y por consiguiente, lo serán nuestras decisiones. Debemos aceptar que nuestra mente solo alcanza su pureza cuando se purifica en la misma palabra de Dios. En Juan 17, 17, el Señor declaró estas palabras: límpialos en tu palabra es la verdad. Si deseamos pureza de nuestra mente, debemos meditar día y noche en su palabra. Esta fue la orden dada a Josué y a nosotros también. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8.
Dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad con los blasfemos, sino que se deleitan en la ley del Señor, la cual meditan día y noche. Son como árboles junto a riberas de un río, que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hacen prospera. Salmos 1 del 1 al 3. ¿En qué áreas de nuestra vida deseamos prosperar? En esas áreas debemos buscar día y noche la dirección por medio de la palabra escrita del Señor. Ella limpiará no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón. Y recordemos lo dicho por el Señor: solo los de limpio corazón verán a Dios. Amén. Lo importante para nosotros en esta mañana es ubicar cómo nos purificamos y cómo nos contaminamos. Cuando tenemos malos pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos despiertan deseos. Si tenemos malos pensamientos, obvio que se despertarán malos deseos. Y si tenemos malos deseos, si no controlamos esos deseos, nos impulsarán a hacer lo malo, y no lo bueno, sino lo malo. Por el contrario, si tenemos buenos pensamientos, despertarán nuevos sentimientos y nuevos deseos, por lo cual terminaremos tomando buenas decisiones, puras decisiones. ¿Por qué es importante la pureza de pensamiento? Porque en el pensamiento ¿me pueden traer otro vaso que se está, ¿cómo se dice? Ni inglés ni español. Eso, se está cayendo el agua. En nuestros pensamientos, hermano, abrega toda creencia. Tú y yo somos y nos movemos conforme a nuestras propias convicciones de lo que hemos creído. Desde el vientre de nuestra madre nos están imprimiendo informaciones, nuestra madre, nuestro padre y todo nuestro círculo de gente en el cual crecimos y nos desarrollamos. Mucho de nuestra cultura, hermano, está totalmente equivocada y errada en sus creencias. Hablo de cada país, de cada nación, tiene su propia cultura, su propia forma de creer, su propia forma de celebrar. Pero todo aquello, hermano, en forma de cultura, que contradice la palabra de verdad, la única palabra que nos libera, entonces esas creencias en realidad nos atan, nos amarran y nos destruyen, nos impiden, hermano, el espacio para recibir la verdad. Gracias, hermano. Cada programa en tu mente, cada creencia en tu mente te hace ser como tú eres. La escritura dice en Proverbios 23:7 que conforme pensamos, así somos. Conforme tú piensas, así eres. Así es de que tienes malos pensamientos, eres malvado entonces. Soy malo si tengo malos pensamientos, porque conforme pensamos, así somos. Aquí debemos de analizar nuestra vida diaria de pensamiento. ¿Qué pensamientos están constantemente en nuestra mente? ¿Qué pensamientos nos gobiernan durante todo el día? Para que experimentes la verdad, la libertad, perdón, debemos de entender que solamente la verdad nos hace libres. Hay dos verdades aquí en la tierra. La verdad que ya ha sido comprobada por los hombres, que no tiene nada en relación a las cosas eternas ni las cosas del reino de Dios, y la verdad que proviene de Dios. Dicho de otra manera, en la Biblia nos habla que aquí en la tierra solo hay dos fuentes de sabiduría. Y si lo quieres leer conmigo, está en la carta de Santiago. La carta de Santiago, en el capítulo 13 al 18. Santiago, 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18 dice: ¿quién es sabio? Ahí nos habla de conocimiento, ¿verdad? Y sabiduría. Y entendido entre ustedes, muestre por el buen comportamiento sus acciones en sabia mansedumbre, o sea, en tranquilidad. Pero si tienen celos amargos y contienden en sus corazones, no presuman,
ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, buena, llena de misericordias y de frutos, sin inseguridad, ni dobleces, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Solo hay dos fuentes de sabiduría aquí en la tierra. Toda sabiduría que nace del corazón y de la mente del hombre, aquí dice la Biblia, dice, es primeramente, así lo dice, es primeramente carnal, terrenal, animal y diabólica. O sea que toda la sabiduría que brota de la mente y del corazón del hombre está contaminada. De una forma u otra está corrompida. ¿Por qué? Porque lo contamina lo terrenal, lo animal. Y dice algo impresionante, que en toda sabiduría que los hombres tienen, que no viene de Dios, está involucrado el diablo. Está ahí presente, inspirando, revelando. El diablo revela a los hombres cosas que pueden usar para autodestruirse. Autodestruirse. El diablo le revela a la gente que está herida, que tiene quebrantos en su corazón, que sufre de mucho desánimo. Le revela cómo mitigar su dolor por medio de las drogas, el alcohol. Le muestra las cosas que pueden calmar su dolor para destruirlo. Recuerda que cuando el diablo piensa en ti, solo piensa en una dirección, para robarte, matarte y destruirte. No piensa en otra manera. Él piensa, ¿cómo te voy a matar? ¿Cómo te voy a robar? ¿Y cómo te voy a destruir? No piensa nada más. Cuando se acerca a ti en forma de engaño por bondad, tiene la intención misma, robarte, matarte y destruirte. Así que el diablo solo busca tu mal, tu ruina. El diablo, por supuesto, como tiene influencia sobre los reyes de la tierra que no honran la palabra de Dios, a ellos los enriquecen. A ellos les da poder, a ellos les da gobierno. El otro día en el trabajo traía un compañero en su camisa, aquí a lo que le llaman la Santa Muerte, que no tiene nada de santa, pero así le llaman, ¿va? Aquí la traía pintada. Y le digo, ¿no te quieres venir con el equipo de los vencedores? Mi Dios venció tu muerte. Le digo, se levantó, la destruyó y ahora todo aquel que recibe a mi Dios tiene poder absoluto contra la muerte. Porque el Señor dijo, el que cree en mí no morirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todo el que esté muerto y haya creído en mí vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida. Le digo, vente para el lado de los ganadores. ¿Por qué? Le digo, porque el que cargo, le digo, destruye los altares de tu muerte, destruye los altares de ese espíritu. Y ese espíritu te va a desgraciar, te va a dar todo lo que tú le pides, protección de tus enemigos, pero después te va a cortar la cabeza, le digo. Mi Dios no te va a cortar la cabeza, mi Dios te va a bendecir, mi Dios te va a hacer prosperar. Y nomás se me quedaba viendo, no me decía nada, pero nomás se me quedaba viendo. Pero porque cuando tienes conocimiento de la verdad, no solo te hace libre, te da seguridad de hablar. O sea, yo no pudiera hablar con tal seguridad, ¿verdad? Hacia ese muchacho, si no sé a quién cargo, sino que ya venció Jesús la muerte, que ya fue destruido la muerte. Yo he visto el espíritu de muerte, pero el espíritu de muerte se destruye por la manifestación de la resurrección y la vida, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros cuando comenzamos a darnos cuenta cómo nos atraparon la mente en mentiras, en prejuicios, ¿verdad? Que si pasa el gato negro, que ya te va a caer maldición, que si pasas por debajo de una escalera te vas a maldecir, puros prejuicios de maldición. Todo lo que tú crees, sea negativo, lo atraes sobre ti, porque conforme tú creas, así será hecho sobre tu vida. O sea que si crees que el gato negro a la medianoche que vistes era un brujo, te va a visitar un brujo. Solo por tu fe. O sea, porque solo porque lo creíste.
¿verdad? Pero si crees, hermano, que aunque veas espíritus, si crees que no te pueden tocar porque estás cubierto con la sangre de Cristo, conforme a tu fe será hecho. Un demonio que vi en visión, hermano, me tiraba las garras, trayéndome de destruir, traía unas uñotas y yo le decía: quédate quieto, no te muevas. Y la palabra lo sacudía y lo hacía que se quedara quieto. Y le digo: tengo autoridad contra ti. Y mis palabras lo asentaban otra vez. Haz de cuenta que me estaba divirtiendo. Dije: a este le hablo y lo sacudo. Pero tienes que tener esas experiencias, porque si no le tienes miedo a los demonios. Ningún cristiano fiel y verdadero, escucha bien, no se te vaya a olvidar, ningún cristiano fiel y verdadero le debe de tener absoluto miedo al diablo ni a ningún demonio. Porque el Señor nos dijo en su palabra que cualquiera de nosotros que creamos en su nombre podemos echarlos fuera. No es en tu nombre, es en el nombre de Cristo Jesús, que ellos obedecen ese nombre y tienen que salir fuera en el nombre de Jesús. Si tienes que echarlos fuera es porque se metieron. Amén. Gloria a Dios. Tengo abundancia de agua de vida aquí por todos lados. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. Pero volvemos a lo de la mente. El proceso de liberación de tu Padre Celestial es rescatarte de todas esas culturas cerradas, creencias cerradas, prejuicios en la mente, ideas preconcebidas, cosas que creíste que son equivocadas, cosas que creíste que no son ciertas. Hay espíritus culturales, hermano, en cada nación, en cada ciudad. Estos espíritus culturales, hermano, hacen que respetes tanto la tradición y no te puedes escapar, hermano. El 5 de mayo tienes que celebrarlo. Estoy hablando por los mexicanos, ¿verdad? El día de su independencia ya ni me acuerdo, pero es una fiesta. Ahorita no importa. Lo que importa es identificar los espíritus culturales, que de plano no te puedes desamarrar de ellos, porque tienes que celebrar toda cultura mexicana. Si no, te sientes mal. No te sientes mal desobedeciendo a la palabra de Dios, pero ¿cómo te sientes mal no respetando tu cultura? Y eso no lo vemos, no lo alcanzamos a distinguir. ¿Por qué? Porque hay espíritus que nos han atado conforme a la tradición, conforme a la cultura, y tenemos que celebrarlo, porque tenemos que celebrarlo. Si no, el diablo nos castiga, nos llena de insatisfacción, nos hace sentir que no somos partícipes. Hay algunos mexicanos, hermanos, que si les hablan de su bandera, parece, hermano, que le tocaron lo más sagrado. No andes diciendo nada contra los mexicanos. Decimos todo contra los mexicanos que hagan lo malo. Así de sencillo, hermano. Aquí Dios no respeta cultura ni naciones. A todo el malo le dice: tú eres malo aunque seas mexicano. Eso es lo que me gusta del Señor, que no anda consideraciones. Solamente considera a aquel que honra su palabra y lo obedece, y a aquel que no, le da su castigo. Y para nada le sirve su nación, ni su cultura, ni todo lo que cargue, ni haya logrado. Pero, hermano, estas cosas son tan importantes porque perturban nuestra vida. Por ejemplo, cuando tu mente la has expuesto a muchas cosas, o la sigues exponiendo a muchas cosas, y haces participar a todos tus sentidos a ver cosas impuras, todas esas cosas impuras atrapan todo lo que expones a ellas. Por ejemplo, si tú ves pornografía, te atrapa los ojos, te atrapa los oídos, te atrapa los deseos, te atrapa todos los sentidos espirituales. Pero eso no es lo más peligroso. Lo más peligroso es que hay espíritus de perversión sexual, demonios que entran por tus ojos, demonios que entran por tus oídos, demonios que entran por tu corazón, y después tu mente se mantiene pensando en perversiones sexuales continuas. Hermano, el que lo controlan los pecados sexuales, sea cristiano o no sea cristiano, es porque tiene ataduras de perversión en su mente y en su corazón. Porque todos aquellos que son libres no son prisioneros de estas cosas.
Pero los que son esclavos los controlan continuamente pensamientos de perversión. ¿Por qué? Porque cometiste pecados sexuales antes de venir a Cristo. Prestaste tus ojos, prestaste tu boca, prestaste tus oídos, prestaste todas tus emociones al pecado y el diablo te agarró tu carácter y ahí te tiene bien prisionero. Por eso piensas continuamente perversiones sexuales. Son espíritus que amarran tu mente y que amarraron tu carácter sexual y continuamente te controlan la mente, haciéndote pensar pensamientos de perversión sexual. Puedes luchar y sacudirte la cabeza y decir: no debo de pensar esas cosas, hasta que no te arrepientas de cada pecado sexual que cometiste con tus ojos, con tus oídos, con tu lengua, con tu boca y con todo tu cuerpo, y te arrepientas sinceramente delante del Señor. El Señor les concede los derechos para que rompa esas ataduras, expulse los demonios y quedes libre sexualmente. ¿Sabes? Una de las cosas que se verán más en la venida del Señor Jesucristo es esto que estás viendo. Como en los días de Lot, serán los días de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo era en los días de Lot? Perversión sexual a los extremos, inimaginable, inimaginable. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Haz de cuenta que estamos viendo a Sodoma y a Gomorra ahorita en el mundo. Y están glorificando el orgullo, ya sabes qué. Y están glorificando sus perversiones. Y el otro día vino uno de ellos y me dijo: ¿sabes por qué no sirvo a tu Dios? Le digo: no, pero me gustaría saber. Porque tu Dios hace acepción de personas. Tu Dios nos ataca, tu Dios nos rechaza. Le digo: te equivocas. Dios te ama, aborrece tu pecado, pero a ti te ama. Y Dios te puede libertar si vienes y le pides ayuda. Porque te cuento que dice su ley que ningún homosexual, ni lesbiana, ni pervertido entrará en el reino de los cielos. Si quieres escapar del infierno, ven a Cristo. Él te libera, Él te rescata y te da nueva identidad. Porque Cristo es la solución para todos tus problemas de perversión. Él es santo, Él es puro. Y cuando solicitamos su presencia en esas áreas de impureza, Él viene a revelarnos. Recuerdo, hermano, que hace años creí una mentira. Escucha bien. Creí una mentira del diablo que me la pegó en mi mente. Me hizo atormentar por 25 años el haber creído esa mentira. Porque el diablo tenía un derecho legal en mi mente, porque yo le creí esa mentira. Entonces él me atormentaba día y noche con tormentos mentales. Me atormentaba con recuerdos hirientes y memorias dolorosas. Sin que yo lo pensara, podría andar de repente bien y de repente se me activaba el pensamiento de dolor, el pensamiento de herida, y me turbaba la mente, me hacía enojar y me hacía renegar. Años estuve sufriendo por haber creído una sola mentira del diablo. En todo eso, cada tormento mental, cada herida mental, me acostaba y herido en mi mente. Me despertaba pensando en lo mismo. Ya estaba cansado de pensar lo mismo. Hasta que el Señor me reveló: tienes un espíritu de control mental en tu cabeza. ¿Qué es eso? Es un demonio que te controla en base al pecado de su mentira que creíste. ¿Y cuál es la mentira? La mentira que creíste es porque Él te la contó. No tuviste tiempo ni precaución de investigar la verdad. Te vinieron con un chisme, creíste ese chisme, era una mentira, y esa mentira te atrapó por estos años. ¿Y por qué no me habías liberado? Porque era necesario que te enseñara cómo odiar las mentiras para que ames la verdad. Hay algunos cristianos, hermanos, que los castigan tanto sus mentiras, pero no aprenden todavía a dejar la mentira. No, en serio, te la cuento. No viven en otro lado, viven aquí en El Paso. Mienten y mienten y mienten y son castigados por el diablo, pero no aman la verdad. A pesar de que la mentira le da derecho al diablo para castigarte, para atormentarte mentalmente, para traer desequilibrio mental, desequilibrio emocional. Si tu mente se desequilibran tus hormonas, se desequilibran tus emociones, se desequilibra tu cuerpo físico. Hay enfermedades que tiene la gente porque son enfermedades mentales. Cuando la mente se libera, el cuerpo libera la enfermedad, suelta la enfermedad. Pero esto es bueno, hermano.
entenderlo. Ahí están los síntomas, te dice el diablo. Tienes cáncer, no, y vas al médico y te dice que tiene cáncer. Te aniquila la esperanza, ¿no? Pero nosotros los cristianos, aunque el médico nos diga te vas a morir mañana, le decimos nos morimos si Dios quiere, no por tu diagnóstico. Nos morimos si el Dios de la vida, que es Jesucristo, lo permite. Hace años dijeron, te van a matar a balazos. Le digo, no me toca ni un balazo si Dios no lo permite. Y si me tocan es porque ya me tocaba. Porque Dios hizo un lado y le dijo a los ángeles que me rodean, quítense, es tiempo de que me lo lleve. No tienen poder los hombres ni el diablo contra nosotros, excepto el poder que Dios les permite. Pero hay un poder que nosotros le permitimos también a los hombres como al diablo. Y esa mentira que creí cuando descubrí, dije, de manera que solamente yo asumí que era una verdad y la tomé como una verdad cuando era un chisme. Me dijo el Señor, sí. ¿Cómo? ¿Tantos años de tormento? ¿Tantos años de quebranto? Solo porque creí en mi mente una mentira como si fuera una verdad. Y aquí venimos a la pureza de nuestro pensamiento. Porque hermanos, si logramos entender cómo Dios purifica nuestra mente, hermano, no sabes ni cuántas enfermedades te abandonarán de tu cuerpo. Ni imaginas, ni tienes idea. Porque la palabra del Señor es medicina para nuestros huesos, dice la Biblia. Medicina para nuestros huesos. Dice su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Te has explicado, preguntado alguna vez, cómo Moisés aguantó 40 días y 40 noches allá en el monte ante la presencia de Dios? Porque no dice que se salía y venía a almorzar y a comer sus 3 comidas al día. Dice que estaba enfrente de Dios día y noche. ¿Cómo lo sostuvo Dios? Con su palabra, con su presencia. Así es de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuanto más expones tus oídos a la palabra de Dios, más la palabra de Dios viene y te sana, te restaura, te levanta, te afirma y te hace experimentar la libertad. Cuando conozcas la verdad te hace libre. Pero el diablo trabaja con la verdad de los hombres y por eso te desvía. El Señor dijo que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esto nos indica lo siguiente: todo lo que nace del hombre será removido y desaparecerá, pero todo lo que sale de Dios es eterno y eso solo permanecerá para siempre. Así es de que aquí en la tierra tenemos la palabra eterna de Dios, que es la Biblia. Y si queremos experimentar que este libro es la verdad, pregúntale a Dios. Porque yo no creo en este libro porque otro me dijo que era la palabra de Dios. Yo le dije a Dios, si esa es tu palabra, hazme experimentar lo que está escrito y te creo. Si no, no. Y al pedirle esas cosas, ha venido todos estos años a hacerme experimentar la Biblia en mi propia vida en diferentes áreas. Pero a través de todas las plataformas digitales, ¿verdad? Hay algunos cristianos que se la pasan tiempos indeterminados en tu teléfono. Ojalá y fuera en la Biblia, ¿verdad? Pero no, es buscando a ver quién promueve tal cosa, a ver dónde anda, a ver qué está haciendo y a ver, perdiendo su tiempo, exponiendo sus ojos, sus oídos y su imaginación a toda la información que viene a través de las plataformas digitales, que en su gran mayoría, en un porcentaje demasiado alto, es información equivocada, alterada, malintencionada, que tienen como propósito atraparnos en las mentiras de los hombres y del diablo para que desechemos la palabra eterna de Dios, la cual nos da libertad. Cuando conocemos la verdad de los hombres, adquirimos cierta libertad en el ámbito natural, o sea, en las cosas naturales. Pero cuando conocemos la verdad espiritual de Dios, nos libera de las cosas espirituales y nos libera de las cosas naturales. Es decir, conocemos la fuente de donde proviene esa sabiduría y tenemos una decisión para poder decidir qué sabiduría adquirimos y qué sabiduría rechazamos. En la mente
nuestra. Debemos de atender cada día qué nos está controlando, qué pensamientos nos gobiernan, qué pensamientos nos controlan. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, usa una declaración en ese verso. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes ármense del mismo pensamiento, sabiendo que quien padeció en la carne terminó con el pecado. Pero la palabra clave es esa: ármense. Habla de arma. Habla de que cada pensamiento es un arma en tu mente, para bien o para mal, para destrucción de tu propia mente o para construcción de tu propia identidad. Todo depende de lo que hayas creído. Cada pensamiento es un arma. Tú te armas de cada pensamiento. Y si tu mente está saturada de la Biblia, si tiene conocimiento de la palabra de Dios, es más, es un mandamiento para todos los cristianos que deberían de tomar en cuenta. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more abundantemente en sus corazones. Es un mandamiento, no es opcional. Que te llenes y te satures de la palabra de Dios en tu mente. Según hermanos Romanos capítulo 12 y versículo 2, ni tú ni yo jamás podremos cambiar hasta que cambie nuestra manera de pensar. O sea, no es que tanto Biblia oyes, que tanto Biblia aceptas en tu mente y la conviertes en tu verdad. Porque si tu mente acepta la palabra de Dios, la graba, la retiene y por ella vive, entonces, como la palabra es Dios, la palabra purifica tu mente, santifica tu mente. Así como Jesús dijo: Padre, límpialos en tu palabra es la verdad. Así es de que si quiero tener una mente limpia, debo de meditar en la palabra de Dios día y noche. Por eso el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ese principio usa el diablo. El diablo usa este principio y lo tuerce. Nunca se apartará de tu boca lo que yo te esté diciendo, sino que de día y de noche lo meditarás, para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y al principio todo te saldrá bien, pero yo sé a dónde te quiero llevar: a matarte, a robarte, a destruirte. Entonces, cada mentira guardada del diablo o de los hombres es un derecho que le damos. Te voy a recordar cómo te atan los hombres. Hay muchos hermanos que viven por el qué dirán. Para que no digan, para que sí digan. Dime tú, ¿estás viviendo tu propia vida? No, estás viviendo la vida de los otros, como ellos quieren, porque estás muy pendiente de qué van a decir los demás. Eres esclavo de los hombres cuando vives pensando en qué van a decir los demás. No me digas que no. Pablo dice: si yo fuera esclavo de los hombres, no sería digno siervo de Jesucristo. O sea, yo no le hago caso a los hombres. Si me dicen que le caigo mal, está bien. Y si me dicen que les caigo bien, también está bien. No me debo dejar afectar ni por una cosa ni por otra. Debemos de tener identidad de quién realmente somos. Quien hable mal de nosotros, que lo siga hablando. Si tú sabes quién eres y qué haces y qué capacidad tienes y cuál es tu corazón y tu mente, no te importa el qué dirán. Tienes que confiar en dónde está tu mente y en dónde está tu corazón. Hace años vinieron a decirme: no sirves para nada. Y yo le dije: sirvo para mucho, más de lo que tú te imaginas. Porque no es el concepto que tú tengas de mí, es el concepto que yo mismo tenga de mí. Yo sé mis habilidades, mis capacidades. Pero hay gente, le di su cachetada, pero hay gente que habla por ardor, le digo. Porque si hay gente, ¿no? ¿Has tenido alguna vez una experiencia en tu vida personal que cuando comienza a irte bien, siempre están los celosos alrededor de ti? Los que están hablando, los que están criticando,
los que te están tratando de bajar de a donde vas, donde los que están tratando de que tú los voltees a ver, ¿verdad? Hay pocos los que se alegran de tu avance. Pero hay gente como se alegra de tu fracaso. Son mucho más los que se alegran de tu fracaso que los que se alegran de tu avance. Pero no debemos, hermano, de vivir conforme a los hombres, sino conforme a Dios. No debemos de vivir por lo que los demás piensan de nosotros o hablan o dicen de nosotros, sea bueno o sea malo. Porque si solamente estás esperando y te apoyas en lo que dicen bueno de ti, te van a atrapar y te van a inflar el ego. Y cuando hablen mal de ti, te van a destruir esas palabras. ¿Sabes tú quién eres en Cristo? Porque todo depende de la identidad que tú tengas. ¿Sabes tú quién eres en Cristo? Todos los hombres van a hablar, van a tener una opinión de ti, van a tener un concepto de ti. Los hombres están corruptos, hermano. Muchos hablan de ti por los sentimientos buenos que tienes, aunque tú estés mal. Es que no es la opinión de los hombres la que debe de importarte, la opinión de Dios más bien. Y Dios tiene opiniones de sus siervos y de sus siervas aquí en la tierra. Y si nos damos cuenta cómo habla Dios, eso es lo que nos debe de interesar. ¿Cómo hablará Dios de mí? No cómo hablan los hombres de mí, sino cómo habla Dios de mí. Y Dios le dijo al diablo, hermano, de su siervo Job: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dice, estoy leyendo Job 1:8, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es la opinión de quien te debe de importar, la de Dios. Cuando Jesús fue bautizado en las aguas y salió de las aguas, de una nube salió esta voz que dijo: este es mi hijo muy amado, el cual me complace. Eso es lo que te debe de importar, qué Dios dice de ti, no los hombres. Porque si haces lo que te dicen los hombres, eres esclavo de ellos. ¿Te vas a imaginar, hermano, que hay algunas cosas que se obtienen solo por darle la contraria a los hombres? Hay palabras que han quedado en la mente de algunos que te dicen: no vas a poder hacerla. Y el orgullo de tu carne dice: le voy a demostrar a este que sí lo voy a hacer. Y entonces te esfuerzas, pero tu intención es malvada y no lo has visto. Es por lo que dijo aquel. Te esfuerzas tanto y después de que lo logras, como presumiendo: no, que no lo iba a hacer. Mira, horas y horas, dinero gastado solamente por agradar a los hombres, solamente porque estás esclavo del qué dirán de ti, de lo que opinan de ti, de lo que hablan y estimulan de ti. Otra cosa es lo que el diablo te dice también. El diablo no habla tanto con aquellos que no le hacen ruido, habla más con aquellos que le hacen ruido. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando le hace ruido uno a él y a sus obras y a sus reinos, viene tratando de aplacar con mentiras y engaños. Y muchos de nosotros hemos sido atrapados en las mentiras del diablo. Y cada vez que le creemos a las mentiras del diablo, vivimos esa realidad. Porque el Señor dijo: conforme tú lo creas, así se manifestará en tu vida. Así vivirás la realidad de lo que crees. Si le crees a los hombres, vas a vivir conforme a lo que ellos opinan. Si le crees al diablo, vas a vivir conforme el diablo te ha hecho creer. Si le crees a Dios, vas a experimentar la verdad y la verdad te hará libre. Y hermano, ¿qué más seguridad quiere? A veces nosotros pasamos por experiencias, hermano, en nuestra vida, que por supuesto, ¿verdad?, nos hacen buscar la opinión de alguien más, buscar aceptación de los demás. Y a todos pasamos por esas situaciones, pero una sola es la solución. Podemos pensar solamente como Dios piensa y sentir como Dios siente cuando su palabra esté en nuestra mente, cuando su palabra gobierne mi vida de pensamiento, cuando su palabra sea mi dirección, cuando su palabra sea mi conocimiento, mi fuerza,
Porque la Biblia, hermano, especialmente donde se habla, cómo Dios habla o cómo Dios ordena a través de su espíritu, a través de sus profetas o de sus ministros. Cuando el Señor habla a tu vida y a mi vida, tiene como intención y propósito hacernos conocer su verdad, para que su verdad nos haga libres. Recuerdo muy bien que desde niño yo crecí siendo miedoso a los espíritus, a los fantasmas y a esos murmullos que se oyen en la oscuridad, que no son seres humanos. Vivía terror, tanto miedo les tenía a esas cosas, hermano, que una vez recuerdo que estaba dormido y una mano bien helada, con unas uñas muy gruesas, me estaba arañando el ombligo, hermano, y yo me sentía como que quería correr, gritar, pero yo me quedé quieto. Yo dije, si le muevo me va a enterrar las uñas. Y tanto miedo tenía a esas cosas, esclavo del miedo, esclavo del terror. Pero cuando vine al evangelio, oí, vi y leí esta palabra: a todos los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Y le dije al Señor, si esa palabra es verdad, permíteme vivirla. Y entonces el Señor me introdujo en experiencias donde veía demonios, donde me atacaban demonios, donde me paralizaban en el sueño, donde miré que venían gigantes, hermano, a atraparme, ratas, escorpiones y arañas venían y me atacaban en mi sueño. La primera vez no sabía qué hacer, pero la segunda vez el Espíritu Santo me dijo, en mi nombre los puedes echar fuera. Y comencé a cada uno de ellos, en el nombre te sales, en el nombre de Jesús te vas. Vinieron unos espíritus, yo te dije la otra vez que estaban bien chaparritos como enanos. Eran 3, hermano. Y esos 3 tenían nombre. Y el Señor me dijo, esta es debilidad, esta es enfermedad y esta es muerte. Están operando contra ti. Estaban bien chiquitos y tripones, hermano. Yo los vi. Y cuando me dijo el Señor que esos espíritus estaban trabajando contra mí, me llené de coraje contra ellos y dije, en el nombre de Jesús, exploten por esa palabra. Y explotaron, hermano, como tomates cuando son apachurrados. Que dice, ahí el hermano, ¿de cuál fumó? No, de ningún hermano. Cuando Dios te abre los ojos espirituales, ves esas cosas. Pero como yo le pedí, a ver, déjame experimentar tu palabra, que en tu nombre puedo echar fuera a los demonios. Y cuando dije, toditititos, desde el más grande hasta el más chico hasta el más grande, todos les temen a ese nombre. Así es de que no le hace, ahora que se manifiesten ovnis, extraterrestres, reptilianos y toda la basura que el diablo quiera mandar, en su nombre tú los puedes atar, quebrantar y echar fuera. No importa cuántos demonios en forma de sirena salgan de los lagos o de los mares, hermano. Si tú tienes identidad de quién eres en Cristo y de la autoridad de la palabra que guardas en tu mente, tú puedes, hermano, enfrentarte a ellos, si Dios te lo permite, con seguridad en tu mente y en tu corazón, que dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, porque las sirenas son demonios manifestados, hermano. Nadie dice nada, pídeselo al Señor, porque dice el hermano, es lo que se imagina. No, pídeselo y te va a decir que sí. Por eso no hay demonios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que un cristiano que está firme, que ha guardado la palabra de Dios, no puede enfrentarse a ellos. Y no se va a enfrentar con miedo y con seguridad. Ay, me da el miedo. No. Diablo, tú no tienes nada que estar aquí. En el nombre de Jesús te ordeno. Por la autoridad de aquel que me habita, por la autoridad de Cristo Jesús, te ordeno que salgas fuera ahora mismo. Y se van, hermano, porque le tienen miedo no a ti, sino al que te habita y al poder de Cristo que los venció. Entonces, si hacemos esto, hermano, ¿qué? Que en vez de estar perdiendo tanto tiempo en las redes sociales, agarres tu Biblia y medites usando todas las funciones de tu mente: reflexión, análisis, meditación, relación. Verás cómo el Espíritu Santo te revela la palabra viva de Dios. Y cuando la palabra se te revela, ¿qué quiere decir? Te alumbra el entendimiento y te deja entender esa luz
remueve las tinieblas de la mentira que tenías en tu mente. Además, si esa luz, que es la palabra de Dios, la instalas en tu mente, le das un derecho a Dios de que habite en esa área de tu mente, porque así está escrito por boca de Él mismo: cuando guardes mi palabra, harás que vengamos y habitemos en ti. Entonces, cada vez que tu mente y mi mente retiene la palabra de Dios, la meditamos, la oramos, la cantamos y vivimos por ella y avanzamos por ella. Escucha bien, no hay poder de hombre, no hay poder del diablo que te pueda destruir, porque ni el hombre ni el diablo pueden contra la verdad de nuestro Dios. Por eso te digo, ¿qué tanta identidad tienes? ¿Le crees a lo que dicen los hombres o le crees a lo que dice el diablo? ¿O le crees a lo que dice Dios? Porque si le crees a lo que dice Dios, vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Así que esas áreas de tu mente que prestaste al pecado, que todavía tiene derechos el diablo para venir a controlarlas, a mancharlas, a atarlas, tienes que arrepentirte en este momento. Tienes que darle derecho a Dios para que venga a liberarte. Yo sé lo que es tener un tormento mental continuo. Yo sé lo que es que te hablen los espíritus en tu mente, que te atormentan, que te hieren, que vengan con deseos de enloquecerte. Pero también sé el poder de Cristo, el poder que los destruye, el poder que los saca. Tu mente es restaurada, tu mente es recuperada solo por el conocimiento de la palabra de Dios. Cuanto más aceptes la palabra de Dios en tu mente, más tu mente va siendo purificada, liberada, restaurada y cambiada por la poderosa palabra de nuestro Dios. Tú no puedes cambiar jamás de los jamases, solamente recibiendo a Cristo. Tienes que entender el principio que gobierna el cambio. ¿Cuál es? Que si cambia tu manera de pensar, también cambiará toda tu manera de vivir. Escrito ahí en Romanos 12:2. Cierra tus ojos. Hoy es cuando tú le das el derecho al Espíritu de Dios de que venga a tomar tu mente. Hay ocasiones en que solo Dios espera que le digamos: ven, sana mi mente, ven, libera mi mente, ven, libérame de estas ataduras, de estos pensamientos que por más que trato no me los puedo quitar. Ven a romper las ataduras mentales, ven a romper las ataduras de mis ojos, de mis oídos, de mis 5 sentidos. Rompe mis ataduras. Está escrito en forma de promesa. Nuestro Señor mismo lo dijo: si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Hay libertad plena en Cristo. Hay libertad plena en su palabra. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y el mayor estado que puede vivir el hombre aquí en la tierra es vivir una vida de libertad. Libres de los hombres, libres del diablo, libres de las culturas, libres de las tradiciones, libres de los sistemas de este mundo que te atrapan en la codicia por el dinero. La raíz de todos los males en todas las naciones es el amor al dinero. Así lo dejó escrito el Señor. Los cuales codician algunos y son atrapados en muchos dolores. Pero en Cristo hay libertad. En las áreas que ya has alcanzado libertad porque guardas la palabra de Dios, hay un mandamiento para ti. Escrito en Gálatas 5:1. Permanece pues firme en la libertad en la que Cristo te hizo libre, y no estés sujeto otra vez al yugo de la esclavitud. Porque el diablo le fascina tenerte atado, amarrado, para tener control y dominio sobre ti. Por medio de intimidación, manipulación y control, controla tu mente, controla tus pensamientos, controla tus decisiones. Pero hoy puedes ofrecerle tu mente al Señor. El Señor es espíritu y Él ve la mente que se vuelve a Él, el corazón que se vuelve a Él. Y viene a romper ataduras en tu mente. Viene a romper ataduras a mentiras, ataduras de los hombres, ataduras de tu enemigo. Porque todo aquello que en ti o en mí no es verdad, son derechos
que les otorgamos a nuestros enemigos para que nos mantengan esclavos a ellos. Solo en Cristo hay libertad. Solo su palabra nos da libertad. El diablo, a través de las plataformas digitales, está liberando demasiada información equivocada, alterada, malintencionada. La inteligencia artificial está controlando las mentes de muchos cristianos y las está separando de las escrituras, porque no invierten tiempo en meditar en la palabra de Dios, sino que se la pasan investigando aquí, exponiéndose a muchas fuentes de información. Pero los espíritus de control, intimidación y manipulación están usando las redes sociales como no tienes idea. A través de los informes de las redes sociales te van a prometer libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque ellos mismos han sido vencidos por la mentira de los hombres, por el engaño del Dios de este siglo, que es el diablo. Los que hemos conocido la verdad, lo que hemos conocido al Señor Jesucristo, que es el que nos ha dado libertad, estamos en peligro de perder esa libertad si nos descuidamos también. ¿Por qué? Porque lo dice: permanece firme en la libertad en la que Cristo te hizo libre y no estés sujeto otra vez al yugo de la esclavitud. Los hombres te prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo domina. Y estos hombres, usados por el diablo, van a tratar de volverte a atrapar a ti que has conocido la verdad, a través de sus conocimientos torcidos, a través de sus sugerencias que extienden cada día. Cuanto más te expones a las redes sociales, más te expones al falso conocimiento, a los falsos espíritus. Pero cualquier cristiano que se deje enredar otra vez en esas cosas, van a ser dominados por ellas mismas y van a quedar peor que antes. Aquí nos dice que escapamos solamente de la contaminación y las impurezas de este mundo que vuelven impura nuestra mente por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Porque nosotros que hemos escapado de las mentiras de los hombres y del diablo, si nos descuidamos, podemos volver a creerles a ellos y dejar de creerle a Dios. Pero el Señor dice que no lo permitamos. De otra manera nos van a enredar, vamos a ser dominados otra vez por ellos y nuestro estado va a ser peor que el anterior. Mejor nos hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de conocerlo, apartarnos de él. Por eso en este camino conoces, tal vez de oídas o tal vez por relación, que hay muchos cristianos en todas las naciones que inician en este camino con gran júbilo, con gran alegría, con gran determinación, pero que ahorita están atados nuevamente a donde Dios los sacó. No es que el diablo sea más fuerte que ellos, no, es porque acuerdan con el diablo. El diablo solo tiene poder sobre ti si les crees a sus mentiras y le aceptas a sus mentiras. De lo contrario, no tiene nada que hacer en tu vida. Pero estos cristianos están en una vida que dan lástima ahorita, porque muchos de ellos los vimos cómo nacieron en este camino, cómo se gozaban en Dios, pero ahora están apartados, fríos, controlados por vicios. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Esto: dejaron de creer a la verdad que los mantenía libres y volvieron a creerle a la mentira de los hombres y a la mentira del diablo, y volvieron a ser prisioneros de ellos. Y ahora, con más venganza, el diablo los ha amarrado más fuerte que nunca. Todavía pueden ser liberados si se arrepienten de su estado y reconocen que solo Cristo es la verdad y solo Cristo los puede limpiar de todas sus contaminaciones. El Señor nos dice cómo podemos exponer nuestra mente. En Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento
en ti persevera, porque en ti ha confiado. Para que tengas paz de corazón, primero tienes que trabajar en tu paz mental. Si tienes paz mental, tendrás paz en tu corazón. Pero Dios nos sana nuestra mente cuando usamos nuestra meditación en su palabra. Por eso el Señor dice: dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, sino que se deleitan en la ley del Señor, la meditan día y noche. Serán como árboles junto a las corrientes de un río, que no dejan de dar su fruto a su tiempo, y sus hojas no se caen, y todo lo que hacen prospera. ¿Por qué? Porque Dios bendice las obras de sus manos, porque Dios bendice sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Hay bendición para ti. ¿Qué es la bendición? Es el bien de Dios para tu vida, es el bien de Dios para tu casa, es el bien de Dios para tus generaciones. Si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, este es el momento en que puedes llamarlo, solicitarlo ahí en tu interior. Él dice en su palabra: yo estoy a la puerta tocando el corazón de los que oyen mi voz. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré dentro de él. Invita al Señor a que entre dentro de tu corazón. Él viene solo por invitación. Nunca viene donde no lo invitan, solo por invitación. Él está listo para entrar en tu vida. Si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Él te guiará en el destino que tienes. Mucha gente se pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Tu destino está escondido solo en Dios. Está escrito en su palabra en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas cosas, las que Dios preparó desde antes para que andemos por ellas. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Permítenos exponer nuestra mente más continuamente a tu palabra y a tu presencia. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por obrar, por hacer milagros en nuestra mente, por liberarnos, por restaurarnos. Si alguno después de esta predicación mantiene ataduras y luchas en su mente, es bueno que hable con nosotros, los pastores, para traerlos a procesos de liberación, para orar por sus mentes, para que sus mentes sean recuperadas nuevamente. Padre, oro dando la oportunidad para diezmos y ofrendas voluntarios, porque esto es voluntario, no es impuesto por ti. En tu palabra dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza